Los delitos en contra de los servidores públicos. El Código Penal colombiano, el cual es la Ley 599 del 2000, en su capítulo 10, habla de los delitos en contra de los servidores públicos, específicamente en los artículos 429 y 430. La violencia contra servidor público se encuentra tipificado en el artículo 429, el cual expresa que el que ejerza violencia contra servidor público por razones de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales incurrirá en prisión de 4 a 8 años. El artículo 430 determina la perturbación de actos oficiales, donde dice que el que simulando la autoridad o invocando falsa orden del mismo o valiéndose de cualquier obra engañosa trate de impedir o perturbar la reunión o el ejercicio de sus funciones de las corporaciones o autoridades legislativas, jurisdiccionales o administrativas o de cualquier autoridad pública o pretenda influir en sus decisiones o deliberaciones, incurrirá en prisión de 2 a 4 años y en multa. Las características de la violencia contra servidores públicos pueden ir desde la intimidación al funcionario hasta su ataque real. Es decir, también que se trata de un tipo penal de sujeto activo indeterminado y en el cual el sujeto pasivo es el funcionario del Estado, que exige para su configuración en medio específico, a saber, el ejercicio de violencia en cualquiera de sus dos modalidades, esto es, física, entendido como la energía material aplicada a una persona con el fin de someter su voluntad, o moral, consistente en la promesa real de un mal futuro, dirigido contra una persona o con alguna estrechamente vinculada a ella. Y esto con el propósito de obligar a un servidor público a la realización u omisión de un acto propio de su cargo, o para que lleve a cabo una conducta contraria a los deberes oficialmente asignados. En la sentencia de segunda instancia del 29 de mayo del 2018, se expresa que el artículo 429 busca proteger la autonomía de los servidores estatales, investidos de autoridad pública con el fin de que cumplan a cabalidad con las funciones inherentes a su cargo. Luego, es indispensable la afectación de dicho interés jurídico. Asimismo, pueden suceder dos cosas. La primera es que se obligue al servidor público a ejecutar u omitir un acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes, pero que no se obtenga el resultado. El delito se configurará independientemente del resultado. En el segundo caso, el agente obtendría el resultado que buscaba. Pondría un concurso de tipos penales si el agente logra que el servidor público realice un comportamiento delictivo independiente. El servidor público podría estar amparado por una ausencia de responsabilidad, mientras que el agente delictual sería autor mediato. Por otro lado, la perturbación de actos oficiales se configurará solo con el intento y no con el resultado. Cuando el sujeto intenta perturbar la reunión o cuando se impide una reunión, esta conducta no es de resultado, sino de propósito. La actividad puede ser legislativa o administrativa o jurisdiccional. Usurpación de funciones públicas. En principio, el Código Penal castiga el delito de usurpación de funciones públicas, contemplado en su capítulo 9, el cual habla acerca de la usurpación y abuso de funciones públicas, valga la redundancia. En su articulado, el cual puede encontrarse preceptuado en los siguientes. Artículo 425, el cual establece lo relacionado con la usurpación de funciones públicas, estableciendo que las penas aumentadas para el particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. En su artículo 426 también habla acerca de la simulación de investidura o cargo, afirmando que quien simulare investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública
incurrirá en prisión de 2 a 4 años y en multa de 3 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que con fines ilícitos porte o utilice uniformes o distintivos de una persona jurídica. La pena se duplicará si la conducta se realiza con fines terroristas o cuando se participe en grupos de delincuencia organizada. Asimismo, en su artículo 427, el cual habla acerca de la usurpación y abuso de funciones públicas con fines terroristas, señala las penas contempladas en sus artículos 425, 426 y 428, siendo estas de 4 a 8 años cuando la conducta se realice con fines terroristas. El artículo 428, hablando específicamente del abuso de la función pública, establece que el servidor que, abusando de su cargo, realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. La acción típica del delito de usurpación de funciones públicas se encuentra descrita como el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público, atribuyéndose carácter oficial. En la concurrencia del delito se encuentra un elemento subjetivo, en donde el autor de los hechos, que viene representado por la intención de obrar ejerciendo actos propios de una autoridad cuando no lo es, o suplantando o falseando la realidad administrativa que se deriva de la exigencia de un nombramiento ajustado a la normatividad funcional para poder desarrollar determinadas funciones públicas. Teniendo en cuenta estudios de derecho comparado en el cual se establece de manera sucinta que, en primer lugar, se habla del elemento objetivo, teniendo en cuenta que éste lleva consigo el ejercicio de actos propios de una autoridad o funcionario público, ya sean los atribuidos por una disposición legal o reglamentaria o aquellos que están en el contexto de las atribuciones cuyo carácter oficial se atribuye al sujeto activo del delito. Por otro lado, al hablarse del elemento subjetivo, se dejó claro en entenderlo como la asunción por el agente de esa función pública, ya sea manifestándolo oralmente o dándole a conocer por actos con capacidad bastante para engañar a una persona o a una colectividad, con conocimiento por el agente de la antijuricidad, de su conducta y su voluntad de realizar su irregular actuación. Todo ello en el marco de un característico delito de simple actividad que con ella solo se lesionan intereses sociales, colectivos y que por ello no precisa para comunarse de otros resultados lesivos. Asimismo, se considera que en definitiva se requiere propiamente de a. El ejercicio del acto propio de una autoridad o funcionario público. b. La falta de legitimación. c. La atribución de carácter oficial, siendo este elemento el que presenta el carácter genuinamente propio de una falsedad personal. Hablando un poco más acerca del elemento subjetivo del injusto delito, esto es, la decisión del sujeto activo de atribuirse el carácter de funcionario oficialmente reconocido, presentándose como tal en sus actuaciones de cara al público. Asimismo, para que pueda surtir el efecto y presentar visos de realidad de esta atribución subjetiva, es necesario que se exteriorice mediante actos propios de una autoridad o funcionario público, de tal manera que el engaño que sufre el que se relaciona con el falso funcionario está sustentando sobre la actividad funcional que efectivamente realiza el sujeto activo de este delito. Es necesario para que efectivamente estemos ante la realización del delito de usurpación de funciones públicas que el sujeto activo, en el despliegue de su actividad funcional, quiera usurpar, alcanzar a producir en el sujeto pasivo un engaño suficiente, haciéndole creer que está ante la autoridad o funcionario público que se le presenta. Si no logra engañar o crear en el sujeto pasivo una duda tal sobre si realmente es una autoridad o funcionario público, que haga inoperante el despliegue de esa actividad usurpadora, no podrá decirse entonces que el delito se ha cometido. De igual manera, si la falta de engaño o duda es de el principio, ni siquiera que se ha intentado, no se dará la figura delictiva objeto de acusación. Se finalizará enfatizando en la sentencia 51778 del 2018 de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente José Luis Barceló Camacho, en el cual se establece la diferencia entre prevaricato por acción y usurpación de funciones públicas. La Corte, en su precepto jurisprudencial, empezó por determinar ambos conceptos.
En primer lugar, el artículo 413 habla sobre el prevaricato por acción. Establece que el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifestante contrario a la ley incurrirá en. Y también estableció que el artículo 428, el cual habla del abuso de la función pública, dice que el servidor público que abusando de su cargo realice funciones diversas de las que legalmente le correspondan incurrirá en. En esa sentencia justamente cita de igual manera un precepto de la Corte Suprema de Justicia del 24 de septiembre de 2014, radicado 39279, en donde la sala indica que tanto en el delito de abuso de función pública como en el prevaricato, el acto es contrario a la ley, pero una y otra infracción se diferencian por el contenido singular de la conducta y la manera como se interfiere el bien jurídico de la administración pública. El planteamiento fue desarrollado así. El eje de la conducta del delito de abuso de función pública se refiere a una ilegalidad signada por desabordar una atribución funcional que le corresponde ejecutar a otro funcionario, en lo cual radica la ilegalidad del acto. En cambio, en el prevaricato, el sujeto puede ejecutar el acto en el ámbito de su función, pero al hacerlo, infringe manifiestamente el orden jurídico. En otras palabras, mientras en el abuso de función pública el servidor realiza un acto que por ley le está asignando a otro funcionario que puede ejecutarlo lícitamente, en el prevaricato el acto es manifiestamente ilegal sin que importe quién lo haga. Esto, según sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 129-26, 24 de septiembre del 2014, radicado 39-27-9. Utilización indebida de información y influencias derivadas del ejercicio de la función pública. Cuando hablamos de esto nos remontamos a la Ley 599 del año 2000, el Código Penal colombiano, en el cual en su artículo 11 tipifica la pena en el artículo 431 de la utilización indebida de información objetiva en el ejercicio de la función pública, en la cual dice, el que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior, utilice en provecho propio o de un tercero información objetiva en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en una multa. De igual manera, también tipifica en el artículo 432 la utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de la función pública, en el cual se desarrolla diciendo que el que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice en provecho propio o de un tercero influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función cumplida con el fin de obtener ventajas de un trámite oficial, incurrirá en una multa. También en manera jurisprudencial podemos encontrar una sentencia de la Sala de Casación Penal, magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa, radicado 46484, en donde hace referencia a la capacidad de influir en la acción típica determinada para la configuración de la conducta. También adquiere relevancia al estudio de los medios empleados y que el sujeto por influenciar sea pasible para ello. Es decir, de ser influenciado frente a un hecho específico para que en estas mismas condiciones el mismo hecho sea trascendente frente a la provisión típica. Para desarrollar esta exigencia, la Corte se ha visto precisada a ilustrar algunas hipótesis, así que ha señalado que la influencia de la gente debe estar dirigida a quien pueda producir o influenciar con su poder, su jerarquía, superioridad o inclusive con la solidaridad familiar. De caso contrario, es decir, donde no exista capacidad de influir, no se estará desarrollando la vulneración o la violación alguna de los artículos 431 y 432 del Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000. Este tema es tan concurrido que no solamente lo encontramos en el Código Penal o en la jurisprudencia, sino que también se han reconocido o se han encontrado diferentes textos u artículos que hablan de esto. En este momento vamos a recuperar el artículo de las dos orillas en donde se habla de darme una palanca y mover el mundo. La corrupción arranca por las malas prácticas, el amiguismo, la recomendación, la exclusión, por consiguiente de nada sirve ser el mejor en un país mediático. Para las dos orillas se desarrolló todo sobre el principio que se le atribuye a Arquímedes, filósofo el cual habla sobre darme un punto de apoyo y moveré el mundo. Esta frase, que ha surgido en modificaciones, se emplea con la metáfora para que en la sociedad moderna se ascienda o se acceda a un puesto, se gane una licitación o se da a conocer por vía recomendación una persona u organización.